¿Listo? ¿Ya? Bueno, muchachos, espero que ya estén descansaditos. Me contaron que han trabajado muy duro. ¿Me están escuchando? Bueno, muchachos, vamos entonces a comenzar hoy con la clase número 3. Vamos a hablar hoy de dos conceptos físicos muy interesantes, como son el trabajo y la energía. Vamos a hablar de eso. Entonces, en el concepto de trabajo y energía, vamos a valernos de una aplicación ingenieril muy interesante. Vamos a hablar de las rampas. A tamaño reducido, las rampas reciben el nombre también de cuñas. Entonces hoy vamos a reunir el concepto de trabajo y energía y lo vamos a aplicar en las cuñas. Usualmente, pues ahí en los municipios es difícil ver un puente por donde pasen carros y sean numerosos los carros. Usualmente aquí en Medellín la cosa es diferente. Aquí hay algunos puentes por donde los carros pasan y pasan bastantes, y esos puentes pues no revientan. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se revientan los puentes? ¿Cuál es la razón? Esa pregunta es una de las preguntas que vamos a contestar aquí. ¿Por qué motivo los puentes no se revientan cuando pasan los carros? La gente y sobre todo los dirigentes mundiales hablan de crisis de energía. Entonces uno, si conoce un poquito las definiciones de energía, se dará cuenta que hablar de crisis de energía, que la energía se está acabando, es como decir que la velocidad se está acabando. Eso no tiene ningún sentido. Y en esta clase también vamos a entender el porqué de esa frase. Vamos a recordar, muchachos, entonces, en esta clase, no solamente a recordar, sino a definir lo que es la tercera ley de Newton, conservación de energía, y terminamos con la definición de lo que es una ventaja mecánica en el caso de las cuñas o las rampas. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Ok, muy bien. Y también están viendo la proyección. sí. Ok, muy bien. Esto que ustedes ven en pantalla es una copia de algún libro y se muestra una pirámide. Las pirámides son muy comunes en el mundo, ¿no? Las pirámides se encuentran en China, se encuentran en Egipto, se encuentran en el Perú, se encuentran en México, se encuentran en Irak, Babilonia, los famosos figurates. En muchas partes del mundo se encuentran las pirámides. Y la mayor parte de las personas, cuando no están muy metidos en el asunto de la mecánica y cuestiones de la física, pues inventan un montón de cosas para dar una explicación a estas megaestructuras. Muchas personas hasta llegan a inventar pues cuentos y leyendas que a la larga no tienen mucha fundamentación. En esta clase pretendemos, mediante la teoría de la tercera ley de Newton y el elemento de energía, ver cómo estos elementos pudieron ser posibles en su construcción. Vamos a mirar, para empezar a entender el asunto, vamos a pensar en lo que es una rampa. Una rampa es algo parecido a lo que hay en el dibujo. Eso es una rampa, eso es una cuña, cuando es de tamaño muy pequeño. Y cuando es muy grande le llamamos una rampa. Así que durante esta clase, como dije antes, vamos a mirar la tercera ley de Newton, trabajo y energía, formas de energía y conservación de energía mecánica, la rampa y su ventaja mecánica. Esos son los elementos que vamos a considerar. Pienso que ustedes tienen a su mano un módulo, ¿cierto? Para saber a qué ritmo llevo la clase.
si la aumento la velocidad o la disminuyo. ¿Cierto que ustedes tienen un módulo? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes tienen módulo o no? No. ¿Perdón? No. Ah, bueno. Entonces, si no tienen un módulo, puede entonces la clase hacerla un poquito más despacio para que tengan tiempo entonces de tomar notas, porque es fundamental. Si no tiene los módulos, entonces sí tiene que tener las notas claras, porque estas pues son las notas de un libro, de mi libro, y ese no ha salido todavía. Entonces es bueno que vayan tomando notas. Profe, Sí, una pregunta. sí, te escucho. Que si se ya subió a la plataforma la clase pasada. A ver, hija, eso no es tarea mía, ¿no? Aquí en el lugar donde estoy es donde suben esas clases. El compañerito me acaba de decir que sí, que ya están. El asistente de esta sala dice que ya están subidas. ¿Listo, mami? Bueno, gracias. Ok, muy bien. Entonces aquí tienen ustedes la tercera ley de Newton, trabajo y energía, formas de energía y conservación de energía mecánica, la rampa y su ventaja mecánica. Esos son los puntos que vamos a considerar hoy, muchachos. A ver, jóvenes, si a usted le pidieran subir un tronco, un bloque grande, pesado, ¿usted cuál de los dos caminos elegiría en esta figura? ¿Elige el camino BC o elige el camino AC? ¿Cuál de los dos caminos elige? AC. Bueno, seguramente, pues algunos piensan que la cuestión es de gusto, ¿no? Pero experimentalmente, la mayor parte de las veces, uno reconoce que por el camino AC es más fácil subir el bloque. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué? Porque hay menos resistencia. ¿Y usted por qué sabe que hay menos resistencia? Menos oposición de la gravedad por el plano inclinado. Perdón, no te escuché. Menos oposición de la gravedad por el plano inclinado. ¿Y tú por qué sabes que hay menos oposición? Empíricamente. ¿Ah? Empíricamente. Correcto, empíricamente. Excelente, pero ahora vamos a trabajar el asunto no tan empíricamente, sino que lo vamos a detallar un poquito más. Para poder entender el asunto, vamos a empezar hablando de la tercera ley de Newton. Por ejemplo, ¿quién de ustedes le pega un puntapié o le pegaría un puntapié a un balón de acero? ¿Sería usted capaz a pie limpio de pegarle un puntapié a un balón de acero? No. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no? Su masa. Por su peso. A ver, entonces, ¿por qué no le daremos un guarapazo a ese balón de acero? Bueno, porque me parte uno hasta... ¿Cierto? Claro, mijo. La clase es complicada. Eso es lo que le pasa a uno. Uno sabe que se lastima. Pero entonces la pregunta que se hace es, ¿por qué me voy a lastimar yo si yo soy el que estoy haciendo la fuerza? ¿Cierto? Uno no le debería pasar nada, porque uno es el que está causando la fuerza. Sin embargo, el lastimado es uno. Para dar respuesta a la pregunta, entonces, vamos a pensar en lo que es la tercera ley de Newton. Vamos a pensar en la bola de acero, y esa bola ahora la vamos a colocar sobre una superficie. Y entonces, una de las cosas que ya sabemos es que todo lo que tiene masa tiene peso. La bola de acero tiene peso, pero ese peso encuentra en la superficie una resistencia para seguir descendiendo. La bola de acero para sobre esa superficie. Esa superficie ofrece una fuerza de soporte, no se deja romper. Eso es lo que vemos también a nivel empírico. Si usted se da cuenta, esa combinación de las dos fuerzas
no deja que la bola de acero caiga. Distraiga su atención, por favor, y mire la proyección para que vea el movimiento de una flechita. Quiero que lo vean para que su memoria le quede esa imagen grabada. Por favor, ¿quiere mirar? Observe que la flechita verde la moví solo con un propósito, con el propósito de que ustedes vean que a todo peso que está sobre una superficie siempre tendrá una fuerza opuesta de la misma magnitud y en dirección contraria. Esa fuerza podemos decir de momento que es la fuerza de soporte. Esa es una fuerza de soporte. Si usted notó esta fuerza de color verde, si midiéramos con una regla esta longitud, se daría cuenta que es exactamente igual a esta. De tal modo que esta flechita, si la superponemos sobre esta, las dos son exactamente iguales y las puntas de esas flechas coinciden, sobre todo la punta de la flecha final, que es el peso, coincide con la cola de la fuerza soporte, y podemos decir que las dos vectores se anulan completamente y por ese motivo la bola no está siendo acelerada. Ahora entonces podemos enunciar la tercera ley de Newton con este fenómeno que acabamos de observar. Observe que la fuerza de soporte no permite el rompimiento de la superficie. Esa fuerza de soporte, esa fuerza que no deja que la superficie se rompa, la llamamos fuerza normal. ¿Por qué motivo se presenta esa fuerza normal? Esa fuerza normal se presenta por una razón. Resulta de que todos los cuerpos se componen de átomos. Los átomos tienen... Profe, ¿la puede volver la Sí. diapositiva, al favor? ¿Aquí o en la otra? Ahí, gracias. Ok. Ahí está en la jugada, ¿no? ¿Seguimos? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces le mencionaba que esas paredes no se rompen, esos pisos no se rompen, debido a que todo lo que existe en la naturaleza se compone de átomos. Los átomos, las moléculas, ellas tienen unas propiedades muy especiales. Tienen la propiedad, muchas, de atraerse, otras de repelerse. Pero las moléculas, cuando forman cuerpos, se unen. Y se unen de una manera muy particular. Si usted intenta apartar las moléculas de un sólido, ellas se atraen, no se dejan de ningún modo desbaratar. Y si usted coge, por ejemplo, su lápiz, ¿sí? Eso es como el grado de cohesión de las partículas. No te escuché. Eso es como el grado de cohesión de las partículas. Correcto. Hay esa palabra cohesión es muy interesante, es parecido a la afinidad química. Existen algunas palabras interesantes como son afinidad, como son cohesión, y esas dos palabras significan que los átomos tienen la característica, algunos, de poderse atraer. Esa atracción, esa afinidad que tiene, no digamos la cohesión, porque la cohesión se presenta cuando usted quiere apartar dos átomos de un sistema. Si usted tiene a su mano el lápiz y lo comprime entre sus dos manos, difícilmente usted podrá hacer alguna cosa. ¿Por qué? Porque si usted trata de comprimir el lápiz, su lápiz hace una reacción en sus manos
debido a la fuerza eléctrica. Los átomos se rechazan. Y si usted quiere separar el lápiz, lo quiere volver más delgadito, porque le hace tensión en los dos extremos, el lápiz no se vuelve más delgado, porque los átomos comienzan a atraerse. Aparece en ellos una fuerza de atracción. Esas fuerzas son de un género muy particular que, como había mencionado en una clase anterior, se llaman fuerzas eléctricas. Así que ahí tenemos la razón por la cual los pisos no se rompen debido a que las moléculas no se dejan separar. Ahí tenemos la tercera ley de Newton enunciada en la proyección. Toda fuerza hecha por un primer cuerpo sobre un segundo le corresponde otra fuerza igual y opuesta hecha por el segundo cuerpo sobre el primero. Así que cuando con el pie le damos un puntazo a una bola de acero, a esa acción le corresponde una reacción que la siente el pie. Por eso usted se lastima, por la fuerza de reacción. De igual modo, cuando usted, ahí mismo donde está sentado, usted está sentado en una silla, usted tiene un peso, la superficie de la silla está presentando una fuerza hacia arriba que no permite que la silla se hunda y usted se caiga. Usted está ahí en esa silla mantenido por una fuerza de soporte que tiene la misma magnitud y dirección opuesta a su propio peso. Es decir, podemos decir que usted donde está sentado, ahí, en ese posadero, existen dos fuerzas. Una de acción, que es su propio peso, y una de reacción, que es la superficie sobre la cual usted está sentado. Si pensamos en principios de transmisión en los cuerpos sólidos de las fuerzas, pudiéramos decir que las patas de la silla donde usted está sentado ejercen una fuerza al piso del salón donde usted está, y a su vez el piso ejerce una fuerza hacia arriba a cada una de las patas con una fuerza de magnitud igual y en dirección contraria a la fuerza que hacen las patas. Así que podemos decir que la tercera ley de Newton es una ley de acción y de reacción. Vamos ahora a concentrarnos en la rampa, para que comencemos a utilizar ahora la acción y la reacción y comencemos a penetrar en el concepto, primero, de la ventaja mecánica, entrar en el concepto de trabajo y finalmente vamos a penetrar en el concepto de energía. Vamos a pensar en un cuerpo que queremos levantar. Si usted va a levantar un cuerpo y le aplica una fuerza en dirección contraria a la gravedad, es muy complicado levantar ese cuerpo, con toda certeza, y ustedes lo saben. Incluso muchas personas recomiendan cómo levantar pesos, porque puede ser peligroso para la columna de uno. Pero cuando yo empujo un objeto sobre una rampa, es mucho más fácil poderlo deslizar por ella hasta alcanzar la altura deseada. Por supuesto, la facilidad con que usted pueda deslizar un cuerpo sobre una rampa va a depender de la inclinación de la rampa, va a depender del ángulo que forme la hipotenusa de esa rampa con el nivel del piso. Piense en este ejemplo gráfico. Ahí tenemos una situación A, donde, pues me disculpan el dibujo, yo no sé manejar muy bien este asunto, pero ahí hice lo que pude. Piensen que es un barril, acéptenme que esto es un barril, y lo tengo sobre una superficie y quiero compensar, equilibrar este peso del color rojo, y esa compensación se da por la normal que ejerce este piso. Esta fuerza negra es la normal que se opone al peso del cuerpo. Aquí tenemos la acción y reacción, de tal suerte que si yo quisiera levantar este cuerpo, tendría que ser una fuerza equivalente a esta acción, a esta reacción de color negro, y un poquito más para poderle dar velocidad a este cuerpo, poderlo levantar hasta una altura h.
Pero observe que ese mismo barril, si yo lo llevo a la base de una rampa y lo hago recorrer una distancia d, el barril finalmente sube a una altura h y el esfuerzo que tengo que hacer es menor. No tengo que hacer tanta fuerza. Pero la pregunta que ahora nos queremos hacer es la siguiente: ¿por qué motivo la fuerza que yo hago a un cuerpo sobre una rampa para subirlo es más pequeño que el peso? Al iniciar la clase, uno de ustedes me decía: profesor, intuitivamente lo sabemos de que es así, experimentalmente, y eso es verdad. Pero en ingeniería y los físicos tenemos que inventarnos modelos, imaginaciones, cosas que nos puedan ayudar a explicar estos fenómenos. Entonces, ¿qué podemos hacer para entender el fenómeno de la rampa? Usted observe que en este cuerpo que está sobre la rampa existen dibujadas en este gráfico ¿cuántas fuerzas? Tres. La fuerza, la normal, Ajá. la fuerza de la gravedad. Ok. Estoy mal, está la fuerza de fricción que es el piso sobre el objeto. Ajá. Entonces estamos de acuerdo, muchachos, de que aquí existen tres fuerzas dibujadas. Una fuerza de soporte. ¿Por qué concluimos que esa fuerza de soporte existe? La única forma de uno poder estar seguro de que esa fuerza existe es por la presencia del peso de ese cuerpo. Ese cuerpo pesa. ¿Qué tal, muchachos, si esa rampa, en vez de ser sólida, de un material tan fuerte, qué tal si por cualquier motivo fuera de plastilina o de chicle caliente? Si tuviéramos ahí un chicle caliente, o tuviéramos una jalea, o tuviéramos un gel, e hiciéramos esa rampa, ¿usted sí cree que el cuerpo se mantendría en esa posición? ¿Perdón? No escuché. No. Por supuesto que no se mantiene. ¿Por qué? Porque decimos que la fuerza de soporte se presenta por la cohesión molecular, por las fuerzas que hayan entre las moléculas. Por eso, en este caso, esa fuerza normal, de algún modo, está influenciada por el peso. Pero dése en cuenta de que esa fuerza de soporte no lleva la dirección del peso. Ahora le pregunto, ¿cree usted que...? ¿Sí? Una pregunta respecto a la fuerza de reacción de ahorita. Sí. Yo pregunto, ¿qué determina la fuerza de reacción de un cuerpo? Porque digamos que yo pateo un balón normal de fútbol con una fuerza y yo lo voy a patear y él va a llevar una dirección. Pero si yo pateo esa bola de acero con la misma fuerza, ya me puede lastimar por su fuerza de reacción. Entonces la pregunta es que ¿qué fuerza o qué determina la fuerza de reacción de un objeto? Bueno, la fuerza de reacción de un objeto está muy ligada en muchas ocasiones a la masa del mismo cuerpo. La masa del mismo cuerpo en muchas ocasiones la llamamos la medida de la resistencia al movimiento. La masa mide la resistencia al movimiento. Por eso podemos decir que la masa, hasta cierto grado, es una medida de esa resistencia, una medida de la inercia. Por ejemplo, si usted tiene una bola de icopor y una bola de acero, y a las dos les da un puntapié con la misma fuerza, usted perfectamente sabe cuáles son los resultados. A ver, ¿cuáles son los resultados si uno le da un puntapié a un balón de icopor, que vamos a llamar situación A, y vamos a llamar la situación B a un balón de acero? Si usted a los dos les pega un puntapié, ¿cuál es el resultado? A ver, ¿quién me lo describe? Profe, Sí. tengo una pregunta. O sea, usted menciona que muchas veces está ligado hacia la fuerza, perdón, hacia la masa del mismo objeto. Sí. Pero yo estoy aquí pensando, por ejemplo, supóngase que yo tengo un balón de fútbol, ¿cierto? El material es flexible. Yo tengo un balón de acero tal vez
o un balón de cualquier otro material de la misma masa que pueda tener el balón. No depende también como de las propiedades que tenga la materia. A ver, vamos por partes. Cierra el micrófono, por favor. A ver, vamos por partes. Una cosa es que los cuerpos se deformen, eso es una cosa. Y otra cosa, otro concepto distinto, es la ley de inercia. Hablemos primero de esa y después hablamos de la deformación. Cuando yo tengo un balón de acero y tengo un balón de icopor, yo le quiero volver a hacer la pregunta. Vamos a darle un puntapié al balón de acero, vamos a darle un puntapié al balón de icopor. Llamemos a la primera situación la situación B, cuando le doy un puntapié a un balón de acero. Luego le voy a dar un puntapié a un balón de icopor. Vamos a suponer que el volumen sea suficientemente grande. Ahora yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con el balón de icopor cuando usted le da el puntapié? Se eleva más. ¿Cierto? De inmediato el cuerpo notamos que acelera. Recuerde que fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerde eso. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, cuando yo le doy un puntapié a un balón de icopor, de inmediato se levanta, manifiesta. ¿Cuál es la razón? La razón es que su masa es pequeña. La resistencia es pequeña. La resistencia que es la resistencia al movimiento. Pero cuando vos tenés una bola grande de acero y le das un puntapié, el que sale lastimado es usted. Y el pie suyo parece ser el que rebota. Ese pie suyo es el que se lastima. Ese balón de acero, si es suficientemente grande, no se va a mover. Entonces, ¿por qué no se mueve? Si no se mueve, en la situación que estamos considerando, pensamos que es por su masa, porque la masa hace una resistencia, es una medida de la resistencia. Ahora pensemos en otra situación diferente. Pensemos en un balón de caucho, de esas pelotas locas, y pensemos en un balón más rígido, un balón de básquetbol. Hombre, la fuerza cuando actúa sobre esos cuerpos los puede deformar, los puede acelerar o los puede hacer girar, dependiendo de la situación. Pero ese no es el caso en esta clase. En esta clase estamos hablando de una rampa y un cuerpo que colocamos sobre él. ¿De acuerdo? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Muy bien. Entonces, volvamos al caso de la rampa, volvamos al caso del cuerpo que está sobre esa rampa, y observe que ese peso sigue conservando la atracción de la Tierra. El hecho de que lo ponga sobre la rampa no significa que el cuerpo va a desaparecer en él el peso. El peso continúa y sigue. Ahora estamos diciendo que toda superficie sobre la que se coloque un peso, acuérdense de eso, muchachos, acuérdense bien de esto que les voy a decir, anótelo, apréndalo. Toda superficie sobre la que usted coloque un peso presentará una reacción al peso, una reacción que es perpendicular a la superficie donde está ubicado el peso. Siempre. De hecho, el cuerpo no cae debido a la oposición de esa superficie. A esa oposición. ¿Que si puede repetir, por favor? Más despacio. Bueno, hay una cosa que les quiero contar. Algunas definiciones no las tengo ni escritas en un papel, ni escritas aquí en una proyección. Entonces, como son más bien naturales, de pronto no repito con las mismas palabras. Así que esté atento para que tome la idea. Estamos diciendo que todo cuerpo que coloque sobre una superficie, la superficie siempre va a presentar, va a hacer que aparezca una fuerza de soporte.
una fuerza de reacción. Siempre que un cuerpo esté sobre una superficie, esa superficie va a ejercer en él una fuerza normal, va a ejercer en él una fuerza de soporte, siempre. De hecho, a esas superficies se les conoce con el nombre de restricciones o de ligaduras. Así se les llama en muchas ocasiones a esas superficies, a esos obstáculos se les llama restricciones, se les llama ligaduras, porque no dejan operar la gravedad como ella opera, haciendo acelerar los cuerpos en línea recta y hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí en la rampa tenemos una fuerza de soporte, que es la que siempre va a aparecer cuando un cuerpo está sobre una superficie. Está el peso, pero quiero preguntarles algo. Cuando usted tiene una rampa y la superficie de la hipotenusa de la rampa es lisa, no hay fricción entre esas superficies, usualmente, ¿qué le pasa al cuerpo cuando lo coloco sobre la superficie de la rampa en estas condiciones? Se desliza hacia abajo. Correcto, desliza hacia abajo. Por ese motivo, esta gráfica que usted ve tiene una fuerza de color negro. Esa fuerza de color negro está representando la fuerza que hace resbalar el cuerpo en esa dirección. Porque sabemos que un cuerpo no puede cambiar de velocidad salvo que exista una fuerza. Entonces esta rampa... Profe, Sí. esa fuerza negrita que usted dice, pues, ese vector negro, esa es la descomposición del peso, ¿sí o no? En el eje X. A ver, a mí, apágalo un momentico. Bueno, a mí me parece muy bueno de que estudien por adelantado, pero tranquilo que enseguida vas a entender mejor el asunto, ¿de acuerdo? Enseguida vamos a hacer una teoría para entender el asunto. Esa situación física que hay ahí dibujada nos hace pensar en lo siguiente. Nos hace pensar que todo peso colocado sobre una rampa, y esto sí deseo que lo anoten esto, muchachos, que creo que es interesante para lo que sigue. Todo cuerpo colocado sobre una rampa, todo cuerpo colocado sobre una rampa descompone su peso en dos pedazos. Descompone su cuerpo, su peso, en dos pedazos. Esa es la propiedad que tiene la rampa. Todo cuerpo colocado sobre una rampa descompone su peso en dos pedazos. Un pedazo es opuesto a la normal de la superficie, y el otro pedazo, la otra componente, es la responsable de que el cuerpo resbale sobre la hipotenusa de la rampa. Entonces, vuelvo a repetir la idea. Todo cuerpo puesto sobre una rampa, la rampa descompone el peso de este cuerpo en dos partes. Una es paralela y en sentido opuesto a la normal, a la fuerza de soporte que hace la superficie de la rampa. La otra componente, el otro pedazo de la fuerza, es paralelo a la hipotenusa y es el responsable de que el cuerpo resbale, deslice hacia abajo. Veamos eso de una manera gráfica, muchachos. Entonces espero que termine de copiar para que mire la gráfica.
Bueno, listo. ¿Ya terminaron? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, observe la gráfica. Hemos dicho que la rampa descompone el peso del cuerpo en dos pedazos. Mire por favor la gráfica. La línea roja que acaba de aparecer es paralela y en dirección opuesta a la fuerza de soporte. Si yo combino esa fuerza de color rojo con la fuerza paralela a la hipotenusa de color negro, las dos las combino, tal como se combinan los vectores, puedo obtener el peso. ¿Cómo combino dos vectores? Recuerden que un vector es una raya con una flecha, con una magnitud y con una dirección. Entonces, cuando yo quiero sumar dos vectores, coloco el primer vector y sobre la cabeza de ese vector coloco la cola del segundo vector, tal como se muestra en esta animación. Mírela. El rojo lo coloco en la cabeza del negro, del vector negro. Ahora la resultante será la unión de la cola del primer vector con la cabeza del último. Observe bien que el vector azul es el peso y este peso ha sido descompuesto en dos pedazos. Un pedazo que es de color rojo, un pedazo que es de color negro. Al unir los dos vectores, tengo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es el peso del cuerpo. Tengo la resultante, y esa resultante es el peso del cuerpo. Observe bien que la componente roja del peso es antiparalela a la fuerza de soporte. Realmente anula el efecto, o mejor, la reacción a esa componente de color rojo en la fuerza de soporte. Observe por última vez que el vector de color negro, que es el responsable de que el cuerpo resbale sobre la hipotenusa de la rampa, al combinarlo con el vector de color rojo, la suma de los dos me da el vector azul, que es la unión de la cola del color negro con la cabeza del vector de color rojo. Así entonces que podemos decir que el papel de una rampa es descomponer el peso de un cuerpo en dos pedazos. Ahora quiero que ustedes miren la siguiente animación, que nos va a ayudar a visualizar cómo una rampa es capaz de descomponer el peso de un cuerpo en dos pedazos. Vamos a mirar en esta película lo que hace un plano inclinado. Por supuesto, vamos a hacer un montaje particular para que el cuerpo no resbale. No queremos que el cuerpo resbale. Mire aquí en esta pantalla que tenemos un cuerpo de color verde, tenemos el peso de color morado y tenemos la normal de color amarilla. Si esta rampa yo la levantara de este lado, la levantara, observe que el cuerpo de color verde resbalaría por el plano del plano inclinado. Para evitar esa situación, amarramos, colocamos una cuerda de un soporte. Esta cuerda hará una tensión que no va a permitir que el cuerpo resbale sobre esta rampa. Esta gráfica que aparece a mano derecha nos muestra la normal N, cómo va cambiando en magnitud y cómo va cambiando la tensión. Dese cuenta que la normal, en la medida que el cuerpo comienza a ser levantado por la rampa, como la normal va disminuyendo en su magnitud y la tensión va aumentando. Observe. Detengámosla ahí
Y dése cuenta que cuando la rampa se ha levantado 36 grados, observe que la tensión, que es la que anula una de las componentes del peso que haría que este cuerpo acelerara, esta línea que estoy señalando es la componente del peso que haría que el cuerpo resbalara. Pero esa componente en este momento está siendo anulada por esta tensión de color naranja. Esta tensión de color naranja, su magnitud está siendo graficada en este plano de la fuerza contra el ángulo. Dese cuenta que esta tensión está creciendo en magnitud mientras la normal está disminuyendo. Es esa una de las razones por las cuales hemos dicho que este cuerpo verde, cuando está sobre esta rampa, su peso se ha descompuesto en dos. Uno que es anulado por esta tensión naranja, otro que es vertical y que es la acción que es anulada por esta normal. Terminemos la animación dándonos cuenta. Okay, Sí. esto es como si la normal se estuviera transfiriendo por el cable. Perdón, no te escuché. ¿Es como la normal qué? Si la normal se estuviera transfiriendo por el cable, la fuerza de la normal. No, eso no es lo que quiere decir. Realmente, si nos detenemos aquí, esta normal simplemente está anulando la componente de un peso que va en esta dirección, como lo vimos antes. Dese cuenta que este ángulo de la rampa es el que está determinando las componentes del peso. Entre más pequeño sea el ángulo, observe que la normal es más grande. Entre más pequeño sea el ángulo, más grande es la normal. El papel de esta rampa es descomponer en dos pedazos el peso de este cuerpo verde, y las componentes de este peso de color morado, las componentes de esta flecha van a ser determinadas por el ángulo de la rampa. La rampa, en la medida que aumenta su ángulo, hace que la normal disminuya y la tensión aumente. Eso es lo que vemos en la gráfica. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Sí están de acuerdo? Señor. Ok. Entonces, no, yo sé que los jóvenes usualmente en su mente son muy abiertos, ustedes son muy despiertos, pero a veces hacen combinaciones que no son y quedan con el concepto equivocado. Una rampa descompone el peso de un cuerpo en dos pedazos, pero esos pedazos, su magnitud, la magnitud de esos pedazos depende del ángulo de la rampa. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Quiero que ruede hasta terminar y ahí la paramos. Observe bien que cuando la rampa está cerca de 90 grados, la tensión casi que se iguala con el peso y la normal ahora desaparece. Dese cuenta que un ángulo menor hace que la normal sea pequeña pero aparezca, y entre más pequeño sea el ángulo, más grande es la normal. La normal es más grande entre más pequeño sea el ángulo. Así que el ángulo y la normal dan la sensación de ser inversamente proporcionales. La normal disminuye en la medida que el ángulo aumenta. Y la tensión aumenta, esta tensión aumenta en la medida que el ángulo aumenta. En 90 grados, la normal llega al punto cero, la tensión llega a su punto máximo, que es exactamente igual al peso. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Ujú. Escucho. Profe, estamos de acuerdo. Ok, muy bien. Quiero preguntarles una cosa. Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Toda acción sigue una reacción en sentido opuesto y de igual magnitud. ¿Por qué? Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Por qué motivo no se rompen las superficies cuando coloco un cuerpo encima? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no se rompen las superficies? Por ejemplo, ¿por qué no se rompe el piso cuando usted está parado sobre él? Moléculas no se separan. Correcto, muy bien. Ahora, quiero preguntarle, ¿sí, cuál es el papel de una rampa? ¿Qué hace una rampa? Descompone el peso en dos partes. Correcto, muy bien, descompone el cuerpo en dos pedazos. Y esos pedazos, su magnitud, la magnitud de esas componentes, realmente esos pedazos más bien son las componentes del peso. Esas componentes en su magnitud, ¿de qué dependen? De la inclinación. De la inclinación de la rampa. Eso. Entonces llamémosle, a esa inclinación le vamos a llamar ángulo. Depende del ángulo de la rampa. Depende del ángulo. Entre más grande sea el ángulo, ¿qué le pasa a la normal? Mayor tensión hay. No, pero la normal. Disminuye. Correcto. Muy bien. La normal disminuye cuando se acerca a 90 grados. Y la tensión, es decir, la componente que va en la dirección de la hipotenusa, aumenta en la medida que aumente el ángulo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces continuamos ahora con otros conceptos. Vamos a llamar ahora fuerza neta. Vamos a hablar de la fuerza neta. Usualmente cuando uno habla de la aplicación de una fuerza a un cuerpo, uno no se imagina sino una sola fuerza. Pero la verdad es que la mayor parte de los fenómenos envuelven más de una fuerza. Y cuando hay más de una fuerza envuelta en un fenómeno, nosotros usamos como técnica el reunir todas esas fuerzas en una sola. Y esas fuerzas reunidas en una sola las llamamos fuerza neta. Y es ahí donde exactamente está la segunda ley de Newton. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es exactamente igual a la masa por la aceleración. Ya habíamos visto cómo sumar fuerzas. Lo vimos cuando estábamos uniendo las componentes del peso en la rampa. Ya nos damos cuenta cómo es que se suman esas fuerzas. Aquí en este ejemplo tenemos un trineo. Aquí... ¿Se puede volver un momento? Sí. Profe, ya, gracias. Ok. Ah, no, que no, perdón. Muy bien. Entonces continuamos. Sí, profe, que ya, gracias. Muy bien, bueno. Entonces ahora vamos a imaginarnos ese trineo. Observen que hay dos personas actuando sobre el trineo. Una aplica con sus manos en la espalda una fuerza F1.
La otra aplica con un cable una fuerza de un trineo de una magnitud F2. Ahí tenemos dos vectores y en la parte inferior vemos cómo es que se suman. Trasladamos el vector F1 a la situación mostrada. Este vector lo trasladamos acá. Este vector F2 lo trasladamos acá, de tal modo que la cola de F2 coincida con la cabeza de F1. Ahora unimos la cola de F1 con la cabeza de F2 y esa fuerza la llamamos fuerza neta y es la que actúa sobre el trineo. Esta fuerza neta es la que se convierte en masa por aceleración en el trineo. Quiero preguntarles algo, muchachos. ¿Cómo hago para trasladar esta fuerza F1 en la gráfica, en un papel? ¿Cómo hago para trasladar esta fuerza F1 de acá hasta acá? ¿Cómo la traslado? ¿Alguien se atreve? ¿Qué tal Yarumal? ¿Se atreve Yarumal? Perdón, Caucasia, perdón. ¿Se atreve Caucasia o se atreve Puerto de Río? ¿Cuál de los dos se atreve? La verdad, ¿Cómo la traslada? Se tiene en cuenta la magnitud y la dirección. ¿Cómo? ¿De qué manera traslado eso? A ver, ¿cómo lo traslado? La angulación con que se está ejerciendo la fuerza, que esa sería la dirección. La magnitud sería ¿Y cómo hago para trasladar eso? A ver, ¿cómo hago? Bueno, quiero mostrarles cómo se hace. Voy a mostrarles cómo se hace, aunque no tengo los elementos aquí a la mano, pero todos conocen un transportador, ¿verdad? Conocen un transportador y una regla, ¿verdad? Sí conocen un transportador, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, y una regla también. También la conocen. Entonces, observe cómo se haría. Vamos a ver cómo me va con este asunto. Dese cuenta que aquí tengo el vector F1. Entonces, yo tomo una regla, o si usted quiere, un transportador, y trazo una línea horizontal. Con un transportador mido este ángulo. Trazo en el lugar que yo quiero, trazo una línea horizontal. Y allí dibujo con el transportador este ángulo. Con un transportador lo coloco encima y ahí dibujo este ángulo, teta 1. Entonces, esta abertura del transportador, ahora trazo una línea recta grande. Luego, con una regla, mido esta magnitud de acá hasta acá. Y ahora con esa regla mido la magnitud de acá hasta acá. Y ahí trasladé el vector F1. Lo mismo hago con F2. Si F2 va en esta dirección, entonces con una horizontal, trazo una horizontal, un ángulo. Ahora esta horizontal es la base, este es el ángulo, este es el ángulo teta 2. Luego con una regla mido de acá hasta acá y aquí tengo F2. Luego sumo el vector y colorín colorado. Así se suman los vectores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos?
Bueno, entonces seguimos ahora con el piano. Si este piano yo lo voy a levantar, hacemos un repasito rápido de lo que hemos dicho. Es muy difícil levantarlo de manera opuesta a la gravedad. Sería mucho más fácil sobre una rampa que sobre una escalera. En la escalera tendría que hacer con números una fuerza aproximada de 2000 newtons para subirle 1 metro. Pero sobre una rampa ya no tendría que aplicar 2000 newtons, sino solamente 200 newtons, pero tendría que recorrer una distancia de 10 metros. Así entonces de que cuando estoy subiendo por la rampa, la fuerza que debo aplicar es aquella que anule esta fuerza neta, es aquella que sea capaz de cambiarle la dirección a esta aceleración, convirtiéndola en cero. Así entonces que cuando uno está subiendo un peso por una rampa, lo que está haciendo es anulando esta componente de peso. Esta es la que está anulando. Vamos ahora a definir otro asunto. Vamos a penetrar a otro tema. Vamos a penetrar al tema de trabajo. Entonces, si usted quiere, puede copiar ahora ese subtítulo. Vamos a hablar de trabajo. Ese es el título de la siguiente parte. Trabajo. Que en la parte de arriba eso es lo que dice trabajo. Eso es lo que vamos a definir. Usted puede ampliar sus conceptos en cualquier libro de bachillerato que tenga a la mano. Trabajo. Bueno, nosotros usualmente asociamos el trabajo con la distancia que recorre un cuerpo. Por ejemplo, usted está ahí sentado en la silla. La silla ha ejercido una fuerza sobre usted. Pero en ese caso, a ninguna persona, a ningún físico, a ningún ingeniero, se le ocurriría decir que la fuerza que usted le ha hecho a la silla ha producido un trabajo. No. El trabajo se asocia siempre con una distancia. Entonces decimos que el trabajo es fuerza por distancia. Cuando a una fuerza le asociamos una distancia, podemos definir el trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Ahora la pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. ¿Cómo multiplicamos la fuerza por distancia? ¿De qué manera podemos multiplicar dos vectores? Es aquí entonces donde nosotros vamos a ver una película que nos ayude a definir las operaciones entre los vectores. Esta película la vamos a ver 2 veces con el ánimo de poder definir, o mejor, de poder copiar de una manera clara las definiciones que aquí se nos presentan. Entonces la veremos durante 2 veces y te vamos a ver esta película. Es una película que está relacionada con vectores. Entonces veamos la primera vez, lo que usted alcance a copiar, y luego una segunda vez para que reafirmemos los conceptos y las definiciones que aquí se nos van a dar. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0.
El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. El producto vectorial de dos vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de dos vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. Muy bien. Entonces, muchachones, quiero preguntarles una cosa. ¿Cuántos productos se definieron en esta película? No, a ver, hablemos primero del número de productos, el número. De pronto no abran tan precipitadamente el micrófono, con el ánimo de que los otros compañeros también puedan contestar. Si usted tiene la respuesta a la mano, está bien, pues no es como un concurso. No hagan la clase como un concurso. Quien tenga la oportunidad responde tranquilamente y ya, listo. Entonces le pregunto, en esa película, ¿de cuántos productos se habló? ¿De cuántas formas se puede multiplicar un vector? O los vectores. Bueno, de pronto están cansaditos y es complicada la cosa, ¿no? Pero, a ver, la primera cosa que se vio en esta película es el producto de un vector por un número. Esa operación de un vector por un número podemos decir que es una operación abierta. ¿Por qué? Porque se combina un número, que es una cosa muy distinta a lo que es un vector. Se están combinando dos cosas distintas. Por eso podemos decir que ese producto es muy especial y es externo. ¿Por qué? Porque estamos combinando un número con un vector. Entonces, mire aquí la primera definición. La primera definición de la que habla la película es el producto de un vector por un número. Escúchela bien para que la defina. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo... Muy bien. Entonces me están diciendo que yo puedo multiplicar un vector por un escalar, por un número. Y el resultado es ¿qué? ¿Qué me da como resultado? Cuando yo multiplico un escalar, un número por un vector, ¿cuál es el resultado? ¿Qué me da? Perdón, no le escuché. ¿No le escucha? Que si el número es positivo, da positivo. Si es negativo, entonces da negativo. Aumenta de un vector por un escalar, el vector no cambia de dirección, a no ser de que sea el escalar negativo. Solamente se crece o decrece la magnitud. Correcto, muy bien, excelente. Algo parecido como con la velocidad, ¿se acuerdan? Y la rapidez. Entonces aquí ya entendemos mejor ese punto de la clase pasada. Cuando multiplicamos un número, un escalar, por un vector, obtendremos otro vector. ¿Cuál es la característica? Si el número es positivo y mayor que la unidad, el vector resultante es paralelo al primero, pero más grande. Tan grande como lo indique el número escalar. Si el número es menor que 1, entonces menor que 1 y mayor que 0, el vector que aparece es paralelo, pero más pequeño. Y si el número es negativo, el vector que aparece va en dirección contraria al vector original. Pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Muy bien. Ese fue el primer producto que definimos.
producto entre un escalar y un vector. Vamos ahora a definir lo que es el producto escalar. Este producto escalar se define entre dos vectores. Entonces yo quiero preguntarle a usted, por favor, me responde esta pregunta cualquiera de los dos grupos. ¿Me están escuchando? De pronto la imagen se me congeló. Profe, le estamos escuchando, pero la imagen está muy atrasada. Ok, pero sí me están escuchando. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta que les voy a hacer a ustedes es la siguiente. Por favor, ¿qué es un producto escalar entre dos vectores? ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a definir enseguida. ¿Sí están viendo la imagen de la película? En Puerto Berrío la están viendo. En Caucasia parece que sí, pero en Puerto Berrío. Profe. 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 Cuéntenme, muchachos, ¿ya está la imagen? Profe, no es el resultado de multiplicar dos vectores. Así nos puede dar un escalar negativo o un escalar positivo. Bueno, 2 minuticos enseguida respondemos la pregunta, apenas vea la película. Pero me extraña que no veo los de Puerto Berrío. ¿Sí me están escuchando los de Puerto Berrío? No, están desconectados. 2 minuticos, muchachos, a ver si conectamos. Un momentico que conectemos a los de Puerto Berrío. 2 minuticos. Muchachos, ¿me están escuchando los de Puerto Berrío y Caucasia? Sí. ¿Y están viendo la película o no? Pero lo que pasa es que se fue la energía, pero ya acabo de volver. Ah, bueno, listo, muy bien. Pero ustedes pudieron definir lo que es un vector por un escalar. Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Sí entendieron el asunto? Sí, señor. Sí, Vamos ahora a ver otra definición de multiplicación. Vamos a definir lo que es un producto escalar. Entonces usted, en este pedazo de película, me va a responder 2 preguntas. ¿Qué es un producto? ¿Qué mide un producto escalar entre 2 vectores? ¿Qué mide un producto escalar entre 2 vectores? ¿Y cómo se representa la operación? Entonces escuche y luego me responde. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. El producto vectorial Bueno, ahora sí, entonces muchachos, ¿qué es un producto escalar entre 2 vectores? Ya vimos el producto entre un escalar y un vector. Señor. El que le da la dirección al vector, a la suma de los 2 vectores. Bueno, a ver.
A ver, bueno, ¿qué piensa la otra persona? O sea, es un escalar que apunta hacia la misma dirección. ¿Y cómo se define? ¿Cómo se define la operación A punto B? A punto B. O sea, si los dos. Si, por B, A por B. sí, eso, por A. Si los dos dan la misma dirección y tienen las mismas magnitudes, es como decir. Es decir, una de esas magnitudes al cuadrado. Bueno, a ver, entonces vamos a copiar bien dos cositas. Pilas pues para que con esta tenemos. La primera operación fue un escalar por un vector. Ahora vamos a definir el producto escalar de dos vectores. Entonces escuche la siguiente vez y ahí paramos para hacer 3 preguntas y fuera. Las preguntas son: primero, ¿qué es un producto escalar entre dos vectores? ¿Qué es eso? Y segundo, a nivel de igualdad, a nivel de operación aritmética, ¿cómo se define? Entonces, mire. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de dos vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B. Escuche eso. Por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Entonces, un producto escalar entre dos vectores ¿me da qué? ¿Qué me da? Otro vector. No. El producto entre dos vectores, el producto escalar no me da un vector, no. Escuchen. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide... El producto escalar de A por B me da otro escalar, me da un número. Y ese número depende del ángulo. Ese número depende del ángulo. Dos vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Entonces, el producto escalar entre dos vectores es otro escalar. Y ese escalar, ese número, me está midiendo la tendencia de paralelismo. Me está diciendo qué tan paralelo es un vector a otro, o qué tan antiparalelo es, o si es perpendicular. El producto escalar entre A y B se define como A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman entre los dos. Ese es el escalar. Y dependiendo del ángulo, dependiendo de ese ángulo, puede el producto ser 0 si el ángulo es 0. Puede el producto ser A por B si el ángulo es de 0 grados. Y es negativo si el ángulo oscila, es mayor de 90 grados y menor de 180. Finalmente se define el producto vectorial. Mire el producto vectorial, por favor. El producto vectorial de dos vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales.
Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de dos vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. Entonces, tenemos tres definiciones, ¿cierto? Tres definiciones en cuanto a vectores. A ver, ¿cuáles son las tres definiciones de productos que podemos establecer con los vectores? A ver, ¿cuáles son los tres? El producto entre un vector y un número, ¿cierto? Sí. El segundo entre dos vectores, que nos mide la tendencia de paralelismo. Y la tercera es el producto vectorial. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Y si estamos de acuerdo? Bueno, entonces sigamos avanzando. Ahora entonces tenemos que el trabajo es un producto escalar entre dos vectores, entre el vector R y el vector F. El trabajo que estamos definiendo lo podemos entonces definir como un vector paralelo a R por R. El vector paralelo a R forma un ángulo 0 con R y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, podemos expresar el trabajo como el producto de dos números, de la fuerza por la distancia. De una manera muy burda, vamos a mirar estas operaciones de la pantalla. No son las mejores. Con toda seguridad en el futuro van a haber mejores definiciones, pero por el momento estas nos pueden ayudar para entender cómo el trabajo hecho a un cuerpo puede transformarse en energía cinética. La fuerza paralela, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Recuerde bien que la aceleración es la velocidad dividida en el tiempo. Entonces, con esta definición nosotros podemos decir que la fuerza multiplicada por la distancia es masa por aceleración, masa, velocidad sobre tiempo, multiplicado por la distancia. Así que la distancia sobre el tiempo. A ver, cuéntenme muchachos qué pasa. Apaguen esa cosa. ¿Listo? Muchachos, ¿me escuchan? Creo que si la aceleración del tiempo es al cuadrado. ¿Perdón? No escuché que qué. Profe. Sí. Que si la aceleración es igual a velocidad por tiempo al cuadrado. No. Sobre tiempo al cuadrado, perdón. No. Aceleración, acuérdese que es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Y sus unidades son metro sobre segundo cuadrado. Cuando usted ve estas igualdades que están escritas aquí en esta pantalla, usted puede llegar a esta conclusión: a que el trabajo se ha convertido en esta cantidad. Esta cantidad se llama energía cinética y por lo tanto el trabajo se ha convertido en energía cinética.
energía cinética es igual al trabajo. ¿De acuerdo? Energía cinética es igual al trabajo. Entonces, si energía cinética es igual al trabajo, entonces podemos decir que la fuerza, al multiplicarla escalarmente por la distancia, fuerza multiplicada escalarmente por la distancia, me da energía cinética, velocidad a los cuerpos. Volvamos al caso ahora de la rampa. Usted recuerda que en la rampa nosotros hacíamos menos fuerza al subir el cuerpo por este plano inclinado. Hacíamos menos fuerza que si subíamos el cuerpo de manera directa, en dirección contraria a la gravedad. En los dos casos notamos lo siguiente: cuando yo lo subo por línea recta, entonces obtengo 300 newton de fuerza por 6 metros de altura, y eso me da 1800 newtons por metro. Pero si yo lo subo por la rampa, en la rampa me da otro número, me da 900 newtons por 20 newtons, y eso es igual a 1800 newtons por metro. Observe que los dos números son iguales. Esto es 1800 y esto es 1800. Entonces podemos decir que el trabajo, que es fuerza por distancia, se puede convertir en otra cosa que es diferente a energía cinética. ¿Y qué es eso diferente a energía cinética? Es la energía potencial. Entonces decimos que por un lado, es que me distrae un poquito si se charla mucho allá, si al menos si de pronto se habla, se murmura. Gracias. Entonces, la verdad es que me desconcentró mucho, y quien entró me desconcentró y me perdí. Bueno, entonces volvemos. El trabajo entonces se transforma en energía. La caja, que ha de ser levantada a 6 metros, adquiere una energía potencial, masa, gravedad por altura. Recuerde bien que no importa cuál sea el trayecto. Si la caja la subo por lo largo de esta rampa o si la subo por esta altura, por cualquiera de los dos partes que la ascienda, el trabajo es el mismo. Observe bien la siguiente película y se va a dar cuenta cómo el trabajo por los dos vías es exactamente el mismo. Cuando subimos un cuerpo, estamos realizando un trabajo mecánico. No es fácil subir grandes pesos. El plano inclinado permite elevar objetos muy pesados, aplicando fuerzas mucho menores que el peso del objeto. Mientras menor es el ángulo del plano inclinado con respecto al suelo, menor esfuerzo se requerirá para poder subir un peso por él. Sin embargo, a menor ángulo, mayor será el trayecto que se debe recorrer para elevar el peso hasta la misma altura. Sea cual sea el ángulo del plano, el trabajo mecánico realizado será el mismo. Entonces estamos diciendo que sin importar cuál sea la dirección del recorrido, siempre tenemos que el trabajo realizado es el mismo, sin importar cuál sea la vía. ¿Por qué? Porque la energía potencial que proporciona es la misma. Podemos entonces decir que el trabajo hecho de una fuerza, como es el peso, es igual a mgh. Podemos ahora decir que el cambio de altura de un cuerpo, cuando un cuerpo cambia de altura y solo está sometido a la fuerza gravitacional y cambia de altura, entonces podemos decir que el cuerpo ha ganado energía potencial. La energía potencial requiere un nivel desde el cual se puede medir. Vamos a pensar
en la ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? Vamos a definir ventaja mecánica como la siguiente operación. El peso del cuerpo dividido en la fuerza de soporte. Copien por favor esta definición. Ventaja mecánica. Vamos a definir la ventaja mecánica como el peso del cuerpo dividido en la fuerza de soporte. Trabajo mecánico es el peso del cuerpo dividido en... ¿Sí? Cuente. Te escucho. Escucho, cuénteme. Muchachos, no escucho. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Pero me vas a hacer el favor de repetirlo. Claro, con mucho gusto. Vamos a definir lo que es ventaja mecánica. La ventaja mecánica la vamos a definir con la letra R, con esta R que hay acá. Y ventaja mecánica será igual al peso del cuerpo. Ventaja mecánica es el peso del cuerpo sobre la fuerza de soporte. Ventaja mecánica es el peso del cuerpo dividido en la fuerza de soporte. Eso es ventaja mecánica. La ventaja mecánica es el peso del cuerpo sobre la fuerza de soporte. Profe, es una N lo que está arriba. ¿Perdón? Es una N. ¿Qué letra es la que está arriba? ¿Qué significa? Ese es el peso del cuerpo, W. W es el peso del cuerpo. Es esta que ya queda de color azul. Esta es el peso del cuerpo, W. Y esta F que hay en el denominador, esta es la fuerza de soporte. Esta es la fuerza de soporte. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a mirar la manera como se conserva la energía. Cuando usted tiene un péndulo como estos, aquí hay un péndulo. Entonces el péndulo está oscilando de un extremo a otro. Si usted nota, cuando va por el centro va muy rápido. Cuando va en todo el extremo, él para. Cuando para, decimos que toda la energía que tiene está concentrada a una altura h. Y esa energía, mgh, la hemos llamado energía potencial. Pero cuando el cuerpo pasa por el punto 2, pasa muy rápido. Y decimos que toda la energía potencial que hay acá se ha transformado en energía cinética. Observe que aquí está quieto porque tiene acumulada una energía potencial que es igual a mgh. Pero cuando el cuerpo viene al punto 2, la altura es igual a 0, ya no hay altura. Y el cuerpo ha convertido toda esta energía potencial en energía cinética. Por eso aquí va tan rápido. Cuando el cuerpo comienza a ascender, comienza a perder su energía cinética, comienza a perder su velocidad. Recuerde que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía cinética comienza a disminuir y cuando llega al punto 3, aumenta su energía potencial, siendo igual a la que tenía en el punto 1. Y en el punto 3, aunque tiene la misma energía potencial del punto 1, está quieto. En ese momento su velocidad es 0 y toda la energía cinética se ha transformado en energía potencial. Entonces el péndulo estará oscilando entre el punto 1, 2 y 3. En el punto 1 y en el punto 3
tiene solo energía potencial. En el punto 2 solo tiene energía cinética. Y podemos decir que la energía cinética ha cambiado a energía potencial y la energía potencial a cinética. Así decimos que la energía es una cantidad que se conserva. La energía es la capacidad de hacer trabajo. ¿Y qué es trabajo? Trabajo significa la energía que podemos transferir a un sistema mecánico. El trabajo lo podemos definir como la fuerza por distancia. Fuerza por distancia es trabajo. Trabajo es la energía que estoy administrando a un cuerpo. Así que hemos hablado en el día de hoy, primero, de lo que es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. A toda fuerza que se le hace a una pared, la pared opone otra en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Puedo volver la diapositiva más un Sí, con mucho gusto. Esta aquí. ¿Ahí? ¿Ahí, muchacho? Profe, Señor. ya no llegó, profe. Ok. Ya no llegó. Un retrasito. ¿Ah? Un retraso en Caucaso. ¿No entra a Caucaso? Un retrasito en Caucaso. Ah, ok. No, y ahora estuvo mudo. ¿Sí? Ahora he perdido la señal de Puerto Berrío. Sí, pero estaba funcionando en términos generales, estaba funcionando bien. Sí. Hay una cosa que a mí me da... Profe, una pregunta. Sí, ¿qué pregunta? Peso es un vector, ¿cierto que sí? No te escuché, ¿qué? Peso es un vector. Peso, sí, claro, peso, fuerza. El peso está relacionado con la fuerza, es un vector. Y entonces da como producto peso por distancia da un producto que tenía un escalar, entonces. Claro, es que estamos definiendo el trabajo como un producto escalar. Sí. Por eso la película, para que distinguieran qué es un producto escalar, qué es un producto vectorial, qué es un producto entre un número y un vector, estas clases de productos. Porque solamente vamos a utilizar el producto escalar para el concepto de trabajo. Y ya hemos visto cómo el trabajo se transforma en energía cinética o en energía potencial. Gracias, profe. Ok, enseguida te cuento. Profe, ya, profe. ¿Puedo pasar? Sí, señor. Bueno, entonces podemos hacer un resumen de la clase en esos términos que hay acá. Nos quedaría faltando por añadir que la tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción. Que si yo le doy un golpe a una pared, la pared me lo devuelve con la misma intensidad con que yo se lo di, pero en dirección contraria. Hemos dicho que las superficies no se rompen debido a las fuerzas interatómicas que hay entre ellas. Y finalmente hemos dicho que el trabajo se puede transformar o bien en energía cinética o bien en energía potencial. Pero sin importar la forma del trabajo, la forma de la energía, siempre ella se conserva. Muchachos, que tengan una buena tarde. Profe, igualmente, profe. Gracias, profe.